Rodolfo Cuyo en este tercer encuentro que, bueno, hoy tiene la participación de Iván Ariel Fresia, con quien empezamos a compartir un camino. Ariel es doctor en filosofía, perdón, doctor en historia, tiene su postdoctorado en ciencias humanas y sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador de Flaxo en el grupo de trabajo de cultura popular y comunicación. Es miembro del grupo de investigación Pueblo, Fe y Cultura que fundó Juan Carlos Escanone, que lo dirigió hasta su fallecimiento y que ahora dirige Enrique del Percio, nuestro amigo Enrique del Percio. Participa además en la Asociación de Filosofía y Ciencias Sociales, coordinado por Mario Casalla, y es consejero académico del Instituto Escanone de la Universidad de San Isidro. Su vinculación con Escanone no es solamente de nomenclatura, no solamente que él participa del instituto, sino además ha trabajado con él, lo ha conocido y ha compartido este trabajo con él, como muchos de los que están acá. Este, Siempre la pérdida partida de Juan Carlos Escanone nos ha costado mucho a nosotros intelectualmente, desde la pastoral, desde aquello que seguimos desde hace tiempo, la filosofía del pueblo y la teología del pueblo, y bueno, digo, alentados porque en realidad su pensamiento sigue vivo y seguimos pensando, y en este caso pensando también las relaciones que existieron entre eh, Rodolfo Cush, entre Juan Carlos Escanone, Lucio Ojera, gran parte de los filósofos y los teólogos que han iluminado desde Argentina, que han pensado desde Argentina esta forma del pensar en América, del pensar latinoamericano. Así que en nombre de Carlos, en nombre de la Pastoral Social de la Arquidiócesis, queremos agradecerte, Ariel, por esta presentación que vas a hacer, por aceptar haber compartido o compartir el trabajo con nosotros. Y recordarles que bueno, este es el tercer encuentro, que los dos encuentros anteriores ya se encuentran en YouTube, en la página de la pastoral, y que el martes que viene, que es 25 de mayo, no vamos a tener nuestro encuentro, que el último encuentro va a ser el 1 de junio, también a las 18 horas, con Pep Sat, como cierre de estos 4 encuentros, esta jornada sobre el pensamiento de Rodolfo Cuyo. Así que, Ariel, sin más, te damos la palabra y después, como siempre, las preguntas se realizan se pueden realizar por el chat a la pastoral, y al final de la intervención de Ariel vamos a tener un intercambio con las preguntas para poder abrir la discusión. Así que, Ariel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la convocatoria a la y sobre todo en la persona del padre Carlos Acaputo y también de Darío Pulfer, a vos, Miguel, por los contactos que llevaron a que hoy esté junto con ustedes. Para mí es un gran placer compartir este espacio bueno, con Miguel, que fue el primero, con el segundo, con Ana, y bueno, y por supuesto también con Pepe y con Mariana. Así que es un gran gusto poder estar con ustedes hoy. Voy a compartir una visión sobre Rodolfo Kusch que tiene que ver con el fondo religioso de América y el trasfondo de su pensamiento filosófico, porque lo voy a ligar con la filosofía de la liberación latinoamericana en la corriente argentina y con la teología del pueblo, para finalmente concluir con la relación que hay entre el Papa Francisco y Rodolfo Kusch, a raíz de las menciones que ha hecho el Papa Francisco en algunos textos acerca de la concepción de pueblo como, como una categoría mítica, no como una categoría lógica. Y bueno, dice que Kusch está en el origen de esta diferenciación. Voy a compartir una pantalla porque si bien son citas textuales que van a ir apareciendo allí,
Yo voy a ir siguiendo un texto, pero me interesaría que ustedes se queden con esas citas, porque el texto que voy a ir desarrollando va a estar centrado en esas citas. También para que ustedes se queden con algún texto más específico de la presentación. Bueno, no es muy original la presentación, pero bueno, ahí estamos entonces en esta relación potencial entre el Papa Francisco y Rodolfo Kusch. El orden de lo que voy a presentarles es el siguiente. Entonces, una primera parte intentaré mostrar esta idea de el absoluto y el acierto fundante en Rodolfo Kusch para explicitar este fondo religioso de su pensamiento, el desarrollo sobre las religiones nativas y el pensamiento popular. En un segundo momento voy a presentarles lo sapiencial y lo simbólico, que es un aspecto muy importante en el pensamiento de Rodolfo Kusch, algunas cuestiones sobre religión del pueblo, pueblo, lo popular, filosofía y teología del pueblo. Y finalmente, la relación entre el concepto de pueblo de Kusch con la mención que hizo el Papa Francisco. No voy a decir muchos aspectos biográficos ninguno aspecto biográfico de Rodolfo Kusch, porque ya lo han ido mencionando en las presentaciones anteriores, así que voy a ir directamente a la temática que nos convoca. Hacia fines de los 80, Graciela Maturo hizo algunas afirmaciones que levantaron una cierta polvareda, por decirlo de alguna manera, respecto del contenido religioso del pensamiento de Kusch. Decía, cito, quien haya frecuentado asiduamente las obras de Kusch o haya tenido el privilegio de dialogar con él participando de una comunión más allá o más acá de las ideas, habrá podido apreciar el fondo religioso de su pensamiento. Fin de la cita. Hasta allí, perfecta la expresión de Maturo. El problema es que identifica ese fondo religioso con el cristianismo y ahí es cuando suscitó las críticas de muchos de los lectores, intérpretes del pensamiento filosófico de Rodolfo Kusch. Yo asumo la perspectiva general que propuso Maturo del fondo religioso de su pensamiento, pero me distancio de la cristianización de ese fondo religioso. En este sentido, el aspecto del fondo religioso es algo que investigó Rodolfo Kusch con el grupo de investigación al que lo convocó Juan Carlos Escanone en 1977, que era donde también participó Mareke, el mismo Kusch, Kuyen, Sinot, Martín, y era sobre la sabiduría popular del pueblo argentino como lugar hermenéutico para una filosofía de la religión. Ese era el tema general del proyecto de investigación. Es decir, en Kusch hay un fondo religioso, pero no comparto con Maturo la cristianización de ese fondo y algo de eso va a quedar claro a medida que vaya desarrollando la charla. El pensamiento de Kusch entonces muestra un fondo ineludible, la presencia de los dioses innombrables. A partir de sus informantes, descubre esa religiosidad propia del hervidero del mundo, como le gustaba decir a Kusch, donde es posible encontrar el puro hombre. Incluso en sus textos más académicos, siempre aparece lo absoluto, lo sagrado unido a la vida, la divinidad innombrable en relación a los fenómenos atmosféricos y la simbólica del acierto fundante. En el libro Las religiones nativas, que ustedes pueden encontrar en las obras completas, se publica el diálogo de Kusch con un misionero, Emery Molina, y con un teólogo, Orlando Llorio.
Ese diálogo contiene una reflexión sobre la religiosidad popular desde una perspectiva fenomenológica, más allá de la psicología religiosa, de la sociología de la religión y de la teología católica, que Kush critica con vehemencia. Para develar en esa discusión entre el filósofo, el teólogo y el misionero, la actitud religiosa como un sustrato de la cultura popular, tanto en los cerros como en la ciudad. En el fondo del pensamiento de Kush se percibe, por un lado, la relación entre la religión, las religiones nativas o la religión del pueblo, la sabiduría popular y la lógica del pensamiento seminal, y por otra, la revalorización del simbolismo religioso, la narrativa popular y el logos de la negación, sin resolución dialéctica. Scanone dijo de Kush que hizo intentos post-ontoteológicos de un acceso fenomenológico y filosófico a lo más genuino de la religión nativa. Los aportes de Kush sobre el estar, la lógica de la negación y la tematización de un logos desde la sabiduría popular implicaron para Kush un logos o una inteligencia prereflexiva del sentido del mundo, del hombre y de Dios, que puede cumplir incluso puede servir para la inteligencia de la fe como una instancia mediadora. Pero eso no lo desarrolla Kush, eso lo desarrollan los filósofos de la religión como Scanone o los teólogos del pueblo que toman esta inspiración. Para Kush, la teología popular asentada sobre las religiones nativas mantiene lo absoluto innombrable sin cosificarlo. En cambio, la teología elaborada por la institución religiosa connota lo absoluto, lo canoniza en una forma determinada, dice Kush, para mantenerlo cerca y mágicamente atrapado. Ahí lo absoluto no se pierde, pero se subvierte. Fin de la cita. La teología popular desde las religiones nativas, al asumir lo absoluto e innombrable, muestra a su vez el arraigo a la tierra, donde el estar toma consistencia. El simple estar como despojo, estoy citando a Kush, y desnudez, no sería tolerable si no lo estuviese un simple afán de lo absoluto. Este da consistencia al estar y es lo que torna milagrosa la vida del indígena o la del habitante anónimo de la gran ciudad. Lo absoluto es, por su parte, la comprensión seminal y tensamente arqueada entre el desgarramiento en el que siempre se halla el cosmos, sobre el desgarramiento en el que siempre se halla el cosmos. Solo por este absoluto es posible tolerar un simple estar cuando éste llega al despojo. El trasfondo del pensamiento de Kush está marcado entonces por la presencia de los dioses innombrables, lo, lo absoluto en el hervidero del mundo, donde es posible encontrar al puro hombre. En la presión del absoluto, perdón, es la presión del absoluto que media en las oposiciones sin resolución dialéctica al modo lúdico. El absoluto y la presión del acierto fundante remedia el hecho puro de vivir en la indigencia del sujeto. La religión y el pensamiento indígena, al ser interpretado y comprendido desde las estructuras del intérprete, dota de sus categorías a la experiencia originaria y solo constituyen un elemento connotable para nuestra mentalidad occidental
que según dice Kush, satisface nuestro afán de conciencia. De esa manera, Kush dejó sentado su punto de partida fenomenológico y hermenéutico para ver, interpretar y comprender las manifestaciones religiosas en la puna y la religación de los sujetos con los dioses. Kush establece que el pensamiento occidental expande la experiencia particular como una religión y un pensamiento de carácter universal, pensamiento connotativo y causal. Por eso para Kush, cito, no hay otra universalidad que esta condición de estar caído en el suelo, aunque se trate del altiplano o de la selva. Para dejar de lado esa penosa universalidad que todos pretendemos esgrimir inútilmente. De esta concepción de Kush se va a desprender después la elaboración que hizo Mario Casalla del universal situado y, por supuesto, de todo el desarrollo que hizo Juan Carlos Escanone sobre la universalidad situada y analógica. En los diálogos, retomando los diálogos publicados en las religiones nativas, aparece fuertemente la crítica de las formas institucionalizadas de las creencias provenientes tanto del como protestante y su influjo en las religiones nativas, no solo en la época de la conquista, sino también en los residuos posteriores. Es necesario distinguir algunos aspectos para no incurrir en defectos de interpretación sobre Kush cuando la religión, la religiosidad y la presencia de lo absoluto, que pienso que es este el deslizamiento en el que incurrió Maturo. Dice Kush, creo que no se comprende el mero estar si no se le asigna además un cierto requerimiento implícito de lo absoluto. El estar, en tanto es una instalación o radicación en la realidad, sin embargo, trasciende la simple circunstancia, por aquello de que es común a estar vivo o estar muerto. Y eso no se explica sino en tanto lo que está. Solo puede hacer esto en absoluto. Kush no escribe absoluto con mayúsculas, aunque lo resalta con cursiva, para no asimilar lo absoluto al absoluto en algunas de las concepciones religiosas particulares, como lo hicieron otros filósofos de la talla del mismo Levinas o Riquet, o autores de la filosofía de la liberación como el mismo Juan Carlos Escanone o Dussel, por nombrar a los más renombrados y por mencionar solamente alguna identidad religiosa particular como el judaísmo, el protestantismo y el catolicismo. A excepción de Cuyen, en donde no hay esta identificación del absoluto con alguna de las concepciones de las religiones particulares. Ariel, me parece que te estamos perdiendo, ¿no? Tenemos un problema con la conexión. A ver, vamos a tratar de reconectar con Ariel.
Juan Manuel me dice que tiene cerrado el micrófono. A ver si es un problema del Zoom o es un problema de conexión de Ariel. Ahí está. Ahí se habilitó. Ariel. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, perdonen, no me di cuenta que no estaba saliendo el sonido. No sé en dónde quedamos, Miguel, si me das una mano para reubicarme. Te escuchamos hasta las posiciones de Levinas, Dassel y Canone Perfecto, con el judaísmo y el cristianismo. perfecto. No es mucho entonces lo que se interrumpió la comunicación. Bien, les decía entonces que Kush habla de las religiones nativas en el altiplano, en el mundo aymara, en el llano, donde encuentra el campesino criollo, mestizo y pardo, y en los barrios populares de la gran ciudad, los inmigrantes, sobre todo del norte, en Buenos Aires, en la que la religión está más preocupada por el hombre y no concentrada en los dioses innombrables, porque según dice Kush, apunta más al hombre que a la divinidad. Y en este sentido, la religión es más del diablo que de Dios. En ese diálogo que les comentaba, que aparece en las religiones nativas, está claramente la posibilidad del pensamiento popular a partir de las religiones nativas. E igualmente aparece la necesidad de una teología desde la religión y la cultura popular que asuma los efectos teológicos de la realidad y que no proceda de la teoría a la práctica, sí, como hacen las teologías de cuño católico o protestante, sino al revés, que procedan desde la práctica popular hacia la conceptualización. Queda claro que en una teología de lo popular no es una teología de la liberación de extracción católica o protestante vigentes en el mismo periodo en el que Kush está escribiendo. Una teología de lo popular al modo de Kush implica asumir la profunda religiosidad presente en la cultura nativa. Una teología que no comienza desde Dios y baja, sino que surge desde el pueblo y de su dimensión sagrada de la vida. En fin, dice Kush en ese diálogo, no se trata de una religión montada deductivamente a partir de la intuición de la divinidad. Esto es evidente para Kush y se encuentra en diversos textos. Por ejemplo, cuando describe... Perdón, Ariel, no sé si seguís compartiendo pantalla, pues no estamos viendo la pantalla. No la estoy Perdón, compartiendo en estos momentos. perfecto, perdón. Esto se ve cuando en diversos textos Kush elabora el relato del ritual de Eucaliptus. Allí encuentra la relación entre religión popular, ritual, plegaria y pensamiento seminal, donde los dioses permanecen innombrables. Dice Kush, la persistencia de un área de la plegaria hace que el camión se reduzca como objeto. Mejor dicho, hace que el área del objeto no sea más que algo incrustado en medio de una totalidad que es el rito. Predomina la elección de los dioses innombrables, o sea, el área de la plegaria, sobre la relación sujeto-objeto. Mientras que en la ciudad, insiste Kush, disminuye al mínimo lo primero, para incrementar la relación entre el yo como sujeto y el camión como objeto. El carácter propio de las religiones nativas, de la sabiduría popular y del logos, encuentra su arraigo en el símbolo y lo telúrico, y no en el concepto y su definición. Esto va a ser importante para cuando recuperemos la idea de pueblo como categoría mítica, símbolo, y no como un concepto teórico.
Dice, dice Kush, su elemento no es el concepto, perdón, Kuyen, su elemento no es el concepto como la ciencia y la filosofía. Ariel, te perdimos de nuevo. Ahí estoy intentando comunicarme con él para ver de restablecer la comunicación. Ahí está. No voy a presentar pantalla porque cuando presento pantalla no sé qué pasa, que se corta el sonido. Les pido disculpas por eso porque no van a poder seguir las citas textuales que tenía previsto que acompañaran la presentación. Si te parece, intentamos hacerlo desde la pastoral, a ver Bueno, si dale, dale, el anfitrión perfecto. puede. Juan Manuel, si podés vos poner el PowerPoint. Sí, estoy abriéndolo. Así que vos me dirás, Ariel, en qué Bueno, ¿en qué culmina. punto estamos? Exacto. Perfecto, ahí te digo. Estamos en el punto 2, lo sapiencial y simbólico en Kush. Bueno, continuamos mientras tanto. Entonces, este segundo punto sobre lo sapiencial y simbólico en Kush. Kush desarrolló un pensamiento filosófico original a partir del discurso popular, según los aportes de los informantes de Kush que él recuperó en el trabajo de campo. Su extensa trayectoria filosófica lo llevó a cruzarse con jóvenes filósofos argentinos, impulsores de la naciente filosofía de la liberación. En distintos encuentros, jornadas, congresos, el grupo argentino, integrado por Scanone, Dussel, Fornari, Cuyen, Casalla, Ardiles, se encuentra con Kush, entre otros, por supuesto, fueron perfilando, gracias, y fueron perfilando los puntos de referencia de una generación. En esa primera publicación del grupo fundacional de la filosofía de la liberación, hay una publicación de Kush, donde traza las líneas de una lógica de la negación en búsqueda de categorías propias para comprender América. Estar, horizonte simbólico, negación, astucia, son algunas de esas categorías. Kush, como sabemos, llega a la formulación del estar desde el análisis antropológico de campo y descubre, ahí en esta primera sí, y descubre un vacío que lo lleva a formular esta intuición del estar. Porque el estar, porque dice Kush, el estar es lo lleno de ente. En cambio, el estar permanece en la ambigüedad. En la descripción del estar aprovechó, por supuesto, la discusión con Heidegger, que no voy a insistir en ese punto, voy a pasar rápido para mostrarles lo que me interesa particularmente aquí, que es estar, negación y lo simbólico. En Kush encontramos entonces esta obsesión o insistencia por el estar y el estar siendo, pero también en su producción se encuentra la presencia de juego, símbolo y astucia.
Desde la lógica de la negación, Kush mantiene la relación entre estar y juego en una resolución no dialéctica, donde el símbolo también aparece en su pura ambigüedad, porque el símbolo remite a un significado que a la vez se retira, en el doble movimiento de ocultar y mostrar a la vez. Dice Kush, con la negación abro la referencia a lo que está y que no afirmo, de lo cual no digo que es, sino que está. Fin de la cita. De tal forma que estar, juego y símbolo interactúan remitiéndose mutuamente. Las reglas de juego brindan elementos para comprender la sapiencialidad del filosofar desde el pensamiento popular. La articulación que propone Kush entre lo sapiencial con la astucia salta las reglas de juego para proponer otras reglas, donde el símbolo se manifiesta en el ritual y en la liturgia. No en la liturgia cristiana, ¿no? Sino en la liturgia como lo ritual. Dice Kush, lo sapiencial implica una forma de astucia radicalizada y por eso una liturgia que solo puede justificarse mediante el pensar simbólico. El rito y la plegaria, de nuevo retomando el, el ritual de Eucaliptus, operan como acontecimiento existencial que median el misterio y lo santo. Las cosas, por lo tanto, no son lo que parecen. El camión es más que un camión. La negación de las cosas transforma el mundo en símbolos, dice Kush, y el requerimiento de verdad recién se satisface en el área de la plegaria, el cual, por supuesto, tiene que llenarse con el mundo perfecto. En las religiones y en el movimiento, Ariel, te perdimos. Estabas terminando la cita de la pantalla. Ariel. Un segundo, bueno, estamos tratando de... sí, ahí estoy de nuevo. Volviste. Sí, sí, qué Estabas- problema. Se cortó como estabas terminando la cita Sí, sí, de la pantalla. bueno, qué problema. Lo siento mucho, pero no sé cómo resolverlo a este No, problema de la conexión. si llega a haber problema, a lo mejor lo que podemos hacer es que apagues la cámara para tener más amplitud de banda. Eso Y voy a hacer, perfecto. sabemos que estás ahí igualmente. Sí, ahí estoy, ahí estoy. Bueno, entonces recupero lo último que estaba diciéndole para cerrar este tema que tiene la importancia porque esto nos está preparando a la idea de pueblo como categoría, como sí, categoría mítica y no lógica. Eh, bien, como ya les adelanté, Cuyen integró este equipo de filósofos argentinos que estudiaron la filosofía de la religión a partir de el pueblo argentino. La filosofía latinoamericana de la liberación, en sus orígenes,
tematizó pueblo, lo popular, cultura y los pobres de diversas maneras. Aún con discusiones y divergencias entre las diferentes concepciones filosóficas y políticas, la vertiente argentina de filosofía de la liberación asumió la versión pueblo-nación, pueblos-sectores populares, configurando características propias dentro del movimiento global de la filosofía de la liberación. Por ejemplo, Scannone sistematizó esa concepción del pueblo como unidad histórico-cultural de una nación. Pero también, por ejemplo, Casalla como la comunidad organizada. Otras conceptualizaciones latinoamericanas, en cambio, pusieron el acento en las clases sociales, razas, etnias o culturas oprimidas, remarcando el momento negativo de la oposición dialéctica opresor-oprimido. En las filosofías de la liberación latinoamericana, la vertiente argentina, de la que participó Kusch ya hacia el final de su trayectoria, el pueblo es el sujeto del pensamiento popular, sea de la filosofía o de la teología o de la educación o de la política, de la comunicación, de la economía, etc. Y los procesos de liberación tienen al pueblo, en el sentido del nosotros, como el sujeto principal de la acción transformadora y del pensamiento emancipador. En el estar siendo como dinámica seminal, el pueblo acontece. En sintonía con la cuestión de la teología popular a partir de las religiones indígenas y popular en Kush, se dio una articulación con la teología católica a partir de el desarrollo de la filosofía de la religión que hizo Kush y que lo pone en contacto a todo este pensamiento con la teología elaborada por Lucio Llera, el padre de la Escuela Argentina de la Teología del Pueblo. Vamos con otra pantalla. Estas ideas fueron sobre la idea de pueblo de Lucio Gera ya venían siendo desarrolladas por Rodolfo Kusch y por el grupo de los jóvenes filósofos argentinos, que entran en contacto con la teología católica que asumía la religión del pueblo y el lenguaje popular. Ya Lucio Gera venía exponiendo también estas ideas teológicas sobre pueblo en una serie de artículos muy interesantes. En esta cita que ustedes ven allí en la pantalla, es una respuesta que le da Lucio Gera a Juan Carlos Scannone cuando en una de las jornadas en San Miguel le pregunta acerca de la relación entre pueblo, pueblo latinoamericano y pueblo de Dios. La categoría pueblo de Gera, puesta en relación con pueblo de Dios en los pueblos de la tierra, eran el sustrato de el equipo de expertos de la COEPAL, que formulaban la tensión, relación y mutua implicación entre pueblo élite, iglesia pueblo y pastoral popular. Pero se oponían a la pastoral de masas. Scannone, junto con Cuyen, a partir de una relectura de Rodolfo Kusch y de otros miembros de ese equipo, liberan esa tensión y le dan a teórico pueblo un matiz que ese momento no lo tenía. Así, el pueblo es considerado sujeto del pensamiento popular y de la creación estética, por lo tanto también de la teología, de la política y de la filosofía, y no un destinatario. Es sujeto por la relación estrecha que se da entre pueblo y poder, entre pobres y pueblo, y entre pobres, pueblo y poder. Porque al decir de Yorio, Orlando Yorio, el pueblo es el sujeto del poder y los pobres son lo que constituyen al pueblo.
Una filosofía y una teología del pueblo, como les gustaba decir a Escanone, el genitivo subjetivo, en relación con las religiones indígenas, es posible porque la experiencia religiosa y la fe se encuentran ya inculturadas en el pueblo pobre y creyente, en la puna, en el norte o en la ciudad, en los barrios populares. El pueblo es sujeto comunitario de una praxis histórica, de una religión, de una sabiduría popular, sea desde la revelación cristiana o sea desde la experiencia sapiencial, histórico-sapiencial de las religiones nativas. Porque no solamente plantea un sujeto pueblo de tal filosofía, de tal teología o de tal política, sino que también implica, además de un sujeto, una racionalidad particular, una racionalidad sapiencial, al decir de Kush, o una racionalidad popular y sapiencial, al decir de Escanone. El contexto político de la época no permitió que los filósofos de la liberación se rotularan a sí mismos como filósofos del pueblo o filosofía del pueblo, cosa que no ocurrió con la teología, aunque el mote de teología del pueblo comenzó siendo una crítica despectiva, pero luego se asumió como el nombre de una corriente teológica. En esta filosofía y teología del pueblo son los que solo son, dice Escanone, Juan Pueblo, sin los privilegios del poder, del tener o del saber, lo que transparentan mejor lo auténticamente común de un pueblo. El logos de la negación, propio de la sabiduría popular y del pensamiento seminal, implicó la mediación simbólica del acierto fundante porque precisamente en el movimiento acontece el saber sapiencial. Los aportes de Kush contribuyeron a una hermenéutica filosófico-teológica e histórico-cultural del núcleo ético-mítico de la cultura, al decir de Paul Ricoeur, donde los pobres y el pueblo son los principales depositarios de la sabiduría popular. Estos aportes terminan de conformar el núcleo de influencias de Kush en la configuración de la filosofía latinoamericana de la liberación sobre pueblo y popular, sabiduría y cultura popular, logo filosófico por un lado. Y por otro lado, puede verse también su influencia en la teología del pueblo al revalorizar la religión como núcleo ético-mítico, la religiosidad popular, la epifanía de lo divino en la naturaleza, en los otros, en la comunidad. Y finalmente, en el magisterio pontificio actual, con la revalorización de pueblo como categoría mítica, no lógica, y las manifestaciones populares, la piedad y la religiosidad del pueblo. Vamos a la siguiente diapositiva. En Kush, el pueblo no es un concepto, es una realidad no objetivada. Pueblo es lo inmediato en la experiencia cotidiana de los pueblos originarios, de las comunidades originarias, al menos de aquellos investigados por Kush en el altiplano y en la ciudad, ligados al estar siendo. Tampoco es el lugar hermenéutico de la sabiduría y del pensamiento popular, como posteriormente lo tematizara Escanone y otros filósofos de la liberación. Para Kush, el pueblo existe y no es mía la culpa, estoy citando. Y tampoco lo es el hecho de que su pensamiento va llenando infatigablemente al país hasta que seamos realmente una nación. Fin de la cita. En el fondo de América, en la decisión existencial de estar siendo, en el gesto ritual aparece la experiencia de pueblo, antes que en el discurso filosófico, teológico y político.
El pueblo, como el estar, es preontológico y anterior a la realidad constituida por el pensamiento. Por eso el pueblo no es un objeto del pensamiento, ni siquiera un dato sociológico. El pueblo son los sujetos con los que Kush se encuentra en diversos lugares. El pueblo está en el descenso a la barriada donde se encuentra con la chola, en la vida vecinal de los vendedores en el mercado, en el mundo narrado por Quiroga, su informante, en el ritual practicado por el Tata Mauricio en Eucaliptus, en el mero estar del campesino sentado al borde de la vereda, esperando, en la imponderable espera sin tiempo del campesino, en el inmigrante ante la anomia en la gran ciudad. El pueblo no es tal cosa, ni esto ni aquello, sino que está. El pueblo está en el brujo ciego a Pasa Rimachi, en el indio Quispe, en el Yatiri Mauricio y sus comunidades pegadas al suelo, geocultura. Dice Kush, y ese suelo, así enunciado, que no es ni cosa ni se toca, pero que pesa, es la única respuesta cuando uno se hace la pregunta por la cultura. Es por eso que uno pertenece a una cultura y recurre a ella en los momentos críticos para arraigarse y sentir que está con una parte de su ser prendida al suelo. Desde esta perspectiva, lo popular no es un desgajamiento del pueblo o una especie de la reducción a la cosa misma a los Husserl, ni una abstracción romántica y menos aún un objeto de la manipulación política. El pueblo es lo que está siendo en la dinámica seminal. Es decir, el pueblo acontece estando como puro acontecer, no como un escenario poblado de gente. Dice Kush, nuestra verdad es de origen aristotélico y coincide en la coincidencia con la situación objetiva. Pero la verdad quechua es otra, diría más bien de tipo seminal, arrancada así como un feto desde el fondo del sujeto y puesto delante como al nivel de Pacha, aquí y ahora, en una sinceridad invidiable, aún con la sangre humeante. Por eso el pueblo, como decía Mariana en el otro encuentro, se manifiesta desde lo ediento e impuro del estar, no desde lo puro, higiénico y lo pretendidamente neutral del ser y del ser alguien. El pueblo presiona como presiona el estar, sin poder ser totalizado como masa y menos aún como clase, como cosa o como estadística. Y el pueblo, la gente, el indio, dice Kush, ¿dónde están? No existen porque son mentiras, palabras vacías que llevan el peso de todo eso que no queremos confesar. Esa parte de nosotros mismos que solo quiere dejarse estar. Son como casilleros vacíos que empleamos para purificar nuestra ciudadanía a fin de que nadie sospeche de que no creemos en los ideales de nuestra gran ciudad. Nosotros mismos somos indio, pueblo o gente, aunque pensemos ser alguien. La próxima diapositiva. El pueblo, entonces, no es una razón de Estado o un producto de la colonización o un locus identitario, y menos también una forma jurídica que indique alguna pertenencia. El pueblo para Kush opera desde el acierto fundante, escabulléndose al concepto y manifestándose en lo común. Al realizar esta operación, Kush se sitúa en la frontera del pensamiento para referirse al pueblo en primera persona del singular o del plural. Seferina, Sebastiana, Quiroga,
Julia, José Mamani, Álvarez, Marcelina Paza, Huaranca, Quispe, los vecinos de Maimará, los que participaron del ritual del camión en Eucaliptus, los caminantes por los senderos de la Quiaca, el maestro y sus alumnos en el lago Titicaca. Kush se libera del concepto para situarse en el pueblo mismo que está aconteciendo. Salta el concepto para instalarse en el símbolo cargado de ambigüedades, pero también de posibilidades. Kush ya había dicho que el pueblo es ante todo un símbolo. En efecto, para Kush, pueblo, como les dije, es la gente común, que tienen cosas en común. Lo popular, dice Kush, es el nosotros donde uno mismo es pueblo, o mejor, donde uno es también, pese a todo, un sujeto originalmente deconstituido. Rodolfo Kusch hizo referencias a que pueblo es un símbolo y el grupo de filósofos argentinos lo tematizó. Ya sabemos que en algunas alocuciones el Papa Francisco se refirió a Kusch. La concepción de pueblo de la corriente argentina de filosofía de liberación y de teología del pueblo, en diálogo y discusión con otras corrientes teológicas latinoamericanas, es el humus teórico para la formulación de pueblo como categoría mítica, con una connotación hasta ahora inexplorada. Inesperadamente, el Papa Francisco recupera la noción de pueblo como categoría símbolo de Kush. Vamos a la otra diapositiva. Siguiendo a Juan Carlos Escanone, que en un texto suyo dice que Bergoglio ya había mencionado la idea de pueblo como categoría mítica en 2010. Justamente, y está en la página de la Pastoral Social de la Arquidiócesis. Es Hacia un Bicentenario en Justicia y Solidaridad, donde Bergoglio dice que pueblo no es meramente un concepto racional, sino una categoría histórico-mítica. De esa manera, clarifica el concepto de pueblo, evitando malentendidos de cualquier tipo. En las conversaciones que Bergoglio mantuvo con Dominique Bolton, afirmó, vamos a la otra diapositiva, hay un pensador que usted debería leer, Rodolfo Kusch, un alemán que vivía en el noroeste de Argentina, un excelente filósofo, antropólogo muy bueno. Él fue quien me hizo comprender una cosa. La palabra pueblo no es una palabra lógica, es una palabra mítica. Cuando estas alocuciones sobre pueblo como palabra mítica o categoría mítica fueron formuladas en algunos discursos o alocuciones en aviones o en conferencias en distintos lugares, el Observatorio Romano lo tradujo como mística en lugar de mítica. Sin embargo, algunos autores insisten en que el sentido mítico de pueblo en Bergoglio proviene de Guardini. Sin embargo, el Papa Francisco no dice que hay que leer a Guardini para comprender la categoría de pueblo como mítico y no como lógica. Si bien es cierto que el Papa Francisco fue un lector de Guardini, sobre quien escribía su tesis de doctorado, no hace referencia expresa a este autor cuando se refiere a pueblo, sino que la referencia es Kusch. Cito del mismo texto de 2018 de Bergoglio en la entrevista con Bolton. La palabra pueblo no es una palabra lógica, es una palabra mítica. No se puede hablar del pueblo lógicamente, porque eso sería limitarse a hacer una descripción. Para comprender un pueblo
comprender cuáles son los valores de ese pueblo, es preciso entrar en el espíritu, en el corazón, en el trabajo, en la historia y en el mito de su tradición. Todavía continúa la cita. Este punto se encuentra verdaderamente en la base de la así llamada teología del pueblo, es decir, ir con el pueblo, ver cómo se expresa. Esta distinción es importante. El pueblo no es una categoría lógica, es una categoría mítica. Fin de la cita. Guardini se expresaba en estos textos, sobre todo en el libro sobre el fondo religioso del pensamiento de Dostoyevsky. Y allí dice que el pueblo para Dostoyevsky está constituido por los hombres individuales de la vida diaria, pero detrás de ellos hay una esfera a la que asimismo pertenecen, la esfera propia y primigenia del humano, y es por su inclusión en ella que los hombres adquieren el carácter de pueblo. Pero el carácter mítico de pueblo para Guardini, la existencia mítica, no tiene comparación con la concepción mítica de pueblo en la que se expresa Kush. Para Guardini, lo mítico tiene relación con los personajes encantados de los antiguos cuentos, con las fuerzas religiosas con un sentido por completo naturalista, como los antiguos cantares con su sentido pagano mítico. En cambio, para Kush, el mito es la instalación de la experiencia sapiencial del pueblo, o mejor, de los pueblos, a partir de las formas de la sacralidad no pagana, de la simbolicidad no naturalista y de la unidad de sentido no encantada, que estructura lo más elemental u originario del estar, del nosotros, pueblo, y de su forma propia de racionalidad geoculturalmente situada. El mito es anterior a lo social en tanto que constituye a los sujetos y a lo social mismo. Los acontecimientos, las cosas, los relatos, el simbolismo, la poesía, la fiesta, el baile, en fin, el etos cultural de los pueblos es anterior a la definición racional. Pueblo es una categoría mítica, no lógica. Y concluyo. Desde esta perspectiva que les he estado compartiendo, según mi interpretación, que abreva en el pensamiento de Scanoni y su lectura que hace sobre Kush y también sobre el magisterio pontificio, pueblo es histórico porque cambia e interactúa en relación con otros pueblos en la historia y porque la pertenencia al pueblo depende de la actitud ética de los sujetos, de las formas de vivir juntos, y no solo de un posicionamiento territorial, racial o estructura de clase. Y el pueblo es mítico porque es un concepto simbólico, analógico, y no una idea unívoca, clara y distinta a lo Hegel. Es mítico porque en relación al núcleo ético mítico de Ricoeur, caracteriza a la cultura y a los pueblos. Y es ético porque implica valores que se expresan en símbolos. El pueblo es una categoría mítica, ambigua, donde, como en un momento lo dijo Lucio Gera, no hay que preguntarse quién es el pueblo, sino el pueblo dónde está. El pueblo es una categoría mítica, no lógica. Bueno, espero no haber sido muy pesado con esta exposición. Les pido mil disculpas por las dificultades en la conexión. Y bueno, te dejo a vos, Miguel, para que conduzcas lo que sigue. Perfecto, gracias Ariel. Fue muy claro, digamos, pudimos seguirte más allá de los pequeños cortes que hemos tenido.
Era un problema de imagen, parece. Apagar Sí. la cámara, después ya pudimos comunicarnos. Yo tengo algunas preguntas. Recordamos que pueden escribir en el chat las preguntas para Ariel. eh, y pueden hacerlo por ese medio. Yo tengo algunas preguntas, eh, Ariel. Yo lo decía por ahí en el primer encuentro, es fundamental pensar desde la filosofía y desde la teología, quizás a Kush. Ahora también es necesario pensarlo desde los antropólogos, desde los sociólogos, desde los dirigentes políticos, de los dirigentes. Se dio tomar a Kush y en esa instalación del pueblo, para aquellos que incluso formulan o formulamos políticas públicas. Hay como que pensar a Kush desde varios lados, y creo que ese es el principal desafío. En ese sentido, alguna reflexión tuya. Yo sé que sos cordobés, y como este, arribado hace poco a Buenos Aires, pero la pregunta que te voy a hacer vale para el Gran Córdoba o vale para el Gran Buenos Aires. Sé que también tuviste una experiencia acá en La Matanza. Eh, la pregunta un poco, o la reflexión que te pido es, ¿cómo se dan esos dioses innombrables hoy en el Gran Buenos Aires, en la gran urbe? ¿Cómo es ese pensamiento pre-reflexivo? eh, y cómo de alguna manera si todavía sigue dando el proceso de inculturación, ¿no? Porque a lo mejor era mucho más sencillo verlo en las primeras épocas del arribo de los inmigrantes, en la década de los 70, o de los migrantes, perdón, más que de los inmigrantes, de los migrantes del noroeste y del noreste en la década de los 70. Quizás después de 3 generaciones, cómo se da esto, sabiendo el rechazo que de alguna manera vos también planteabas recién, tenía Kush por el tema de la pureza, ¿no? No existe el pueblo puro, no existen las categorías puras, ¿no? ¿Alguna reflexión sobre esto? ¿Lo perdimos? Creo que lo volvimos a perder, no sé si. Ahí estoy de nuevo. No sabíamos si te había asustado la pregunta y te había sido. Sí, qué problema. Sí, te escuché la primera parte de la pregunta sobre dónde están los dioses innombrables ahora en el conurbano o algo así. Sí, básicamente eso, en las grandes ciudades, puede ser Sí, en tu conurbano cordobés también. sí, sí. Y cómo es ese pensamiento reflexivo y de alguna manera si hay inculturación. Yo decía que por ahí era más fácil verlo en la década de los 70 con los recién llegados migrantes del noroeste y del noreste. Cómo se piensa hoy o dónde encontrarlo hoy. Sí, son épocas diferentes, ¿cierto? Eh, a mí me parece que hoy los dioses innombrables siguen presentes. Y yo creo que en esto hay que tener una visión ampliada de lo que se llamaba en su momento la secularización o el secularismo y todas esas teorías que habían, digamos, conducido la reflexión acerca sobre la presencia o ausencia de Dios en el mundo contemporáneo, en la gente, etc. Yo pienso que, como dice algunos sociólogos de la religión, como Peter Berger, en este momento la teoría de la secularización no hay que entenderla como la ausencia de Dios, sino como la presencia de múltiples dioses. Berger habla de la multiplicación de los altares. Yo pienso que los dioses innombrables en los conurbanos de las grandes ciudades que conozco, como Córdoba, Mendoza y ahora aquí en Buenos Aires, los dioses innombrables están cada vez más presentes en nuevas formas de la religiosidad popular, que a veces no es catolicismo popular, es religiosidad popular no evangelizada, pero que es importante porque recupera concepciones religiosas de la gente y les dan un sentido para vivir, el puro vivir que decía Kush. No el ser alguien, porque generalmente en los conurbanos bonaerenses la gente ya no aspira más a ser alguien, porque
las políticas o los mantienen cautivos o no hay políticas focalizadas para salir de la situación de la pobreza y de la vulnerabilidad en que se encuentran, entonces se dejan estar nomás. Y los dioses innombrables, estos múltiples altares de Dios, son los que le siguen dando una razón para el puro vivir. E incluso de esa manera pueden exorcizar, por decir así, a otros dioses que andan dando vueltas por allí y quizás también sea una especie de religión del diablo en el hervidero del mundo. Los conurbanos de las grandes ciudades son ese hervidero del mundo, donde están los dioses innombrables mezclados con el diablo y difícil de identificar o difícil de definir o de clasificar para las teologías más especulativas o más institucionalizadas. Bien, perfecto. Gracias, Ariel. Sigo con alguna pregunta. Raúl, otra pregunta ligado a esto. Quizás, ¿dónde se ubica al sujeto urbano? En Kush, Sí. bueno, Kush lo tiene presente en algunas obras en particular y en casi todas ellas hace mención eh, al mundo urbano. En Indios, Porteños y Dioses, por ejemplo, donde yo tomé una de las citas sobre quién es gente, pueblo o indio, eh, allí habla sobre los sectores populares de la gran ciudad. Tengamos en cuenta que los sectores populares de la gran ciudad a los que hace mención Kush son de la década del 60, 50, 60 y 70. No es el sector popular de los 80, porque ya no estaba Kush entre nosotros para poder interpretar esa realidad. Y también, por ejemplo, en algunos textos como La seducción de la barbarie, que es uno de sus textos más iniciales y más importantes, también hay mención de lo urbano. No es solamente las religiones de la puna y el pensamiento seminal en el noroeste argentino, en Salta, Jujuy y la zona de Bolivia o Perú. También es en la gran ciudad. Bien, perfecto. Eduardo pregunta, además de pueblo, este pensador habló de patria y patriotismo. Y yo ahí agrego un comentario, una pregunta mía. Vos desarrollaste esta idea de lo ético mítico en Kush. Ahora, ¿alguna reflexión quizás sobre esta idea de patria y patriotismo? También el tema de la vinculación entre la ética y la política, ¿no? En este Sí, sentido de que toda ética culmina en la política o se transforma en una especie de eticismo. Por ahí, profundizar un poco por ese lado. bueno, no tengo leído sobre patria y patriotismo en Kush, pero sí hay alusiones, por ejemplo, a algunas figuras históricas de la política argentina de su época, como Evita, Perón, y puesto en relación con algunos héroes populares, digamos, como Juan Moreira, por ejemplo, o el Martín Fierro como figuras simbólicas y en algún caso llevadas hasta un simbolismo mítico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son figuras que trascienden la historia. Como les vuelvo a decir, sobre patria y patriotismo no tengo leído eso en Kush, incluso hasta me suena como que es inexistente en sus textos. Sí, la idea de lo ético, la eticidad en relación a la política, eso, por ejemplo, aparece también en las discusiones de Kush con Paulo Freire, y también en otros textos donde critica el desarrollismo, en sus últimos textos publicados en Hechos e Ideas del 77, aparece esta confrontación, sobre todo porque él considera que muchas veces los proyectos políticos no vienen de una concepción ética, no se derivan de una concepción ética y de un sentido de la vida, sino que también son proyectos desarrollistas
que usan al pueblo y no que parten de las necesidades del pueblo. En ese texto de Hechos e Ideas es muy interesante porque aprovecha la discusión de los técnicos para referirse a Freire y también de los políticos para decir que muchas veces se separan del pueblo cuando pierden de vista la eticidad de sus acciones y la política pasa a ser una cuestión mecánica o una tecnología que se aplica al o usa al pueblo. Bien. Sí, en todo caso, Ariel, hay sí una vinculación entre la idea de pueblo y nación, ¿no? Digo, quizás no con Claro, patria, con patriotismo, pero sí entre pueblo y nación. entre pueblo y nación sí está esa idea, aparece esa idea en varios textos de Kusch. También en la teología argentina del pueblo está íntimamente ligada pueblo y nación, donde nación está compuesto justamente por los Juan Pueblo. En los términos de Canone diría los yo, tú y los ilimitados él en el interior de la comunidad del nosotros. Pero esta nación no es la idea de nación como nacionalismo, sino la nación como una identidad cultural, un proyecto común y un horizonte político compartido. Esa es la idea de nación. Bien. Bien. Acá dice, ¿el pueblo percibe a sí mismo que tiene un sentido trascendente o solo se autopercibe en su etos en lo social? No, eh, lo voy a decir desde Kusch, pero después también algo en relación a la teología del pueblo y la filosofía de la liberación. En Kusch, el pueblo no se autopercibe como trascendente, es trascendente, en el sentido de que en el pueblo, al menos en la concepción que tiene Kusch en los pueblos del norte, como en los inmigrantes en las grandes ciudades, ese pueblo es un pueblo que tiene una religiosidad profunda. Quizás no tiene la teología de fondo, pero tiene un arraigo a la tierra, por decirlo de alguna manera, es en la tierra, arrojado en la tierra, pero a la vez también tiene esta sensación de lo infinito y de lo absoluto. En el noroeste argentino eso es palpable en los informantes cuando le relatan a Kusch la cuestión de el temporal que se vino, la piedra que tiró las cosas, la majestuosa montaña, que son la presencia de los dioses innombrables, o las apachetas, son todas manifestaciones de lo innombrable presente en la gente. No es que tengan que, no hay una autopercepción de eso como una conciencia del sujeto de sentirse religioso. Lo religioso, lo trascendente, lo innombrable de los dioses está conviviendo con ellos en la trama ordinaria de la vida. Porque de hecho le piden a la Pacha tener una buena cosecha. O también hacen un ritual como el de Eucaliptus para bendecir un camión. O hacen un ritual para que venga una buena lluvia para las cosechas. Es decir, no se trata de una cuestión de autopercepción, sino que lo innombrable, lo absoluto y lo infinito está todos los días alrededor del sujeto indigente. Bien. En la teología del pueblo eso fue tematizado y en la filosofía de la religión elaborada por Scanone también ha sido tematizado en los términos de lo mistérico, el misterio, lo absoluto y lo santo, en el caso de la filosofía de la religión de Scanone, y en el caso de Gera, por ejemplo, y la teología del pueblo, en las manifestaciones, la epifanía de lo divino, en la religiosidad popular, los santuarios, etc. Bien. Eh,
yo decía también la primera encuentro que tuvimos que de alguna manera ese ritual de eucaliptus todavía muchos lo conservamos de otras maneras, ¿no? Yo decía que el ejemplo claro de cuando sacamos nuestro auto, y el primer viaje que hacemos es ir a chayarlo de alguna manera o a bendecirlo a Luján, de alguna manera ese ritual todavía lo mantenemos y en gran medida, nada, o por otro lado, como lo que vos planteabas, Ariel, de esta idea de la religiosidad popular y no solamente del catolicismo popular, el ritual de algunos de tomar gracia con de Gauchito Gil o con alguna de o incluso con el Frente Vital, digamos, los barrios populares donde aparece formas de religiosidad, y que de alguna manera sigue existiendo esa vinculación con el rito, ¿no? Claro, claro. Eduardo, Totalmente, sí. Joycer pregunta, ¿Pueblo se opone a la idea de globalismo? No sé si es globalismo o globalización, pero ahí te leo la pregunta tal cual está, que es ¿Pueblo se opone al globalismo? Ujú. La verdad que no sabría decirlo. Lo que sí, en Kush está la discusión de pueblo, sus tradiciones, sus costumbres, su cultura, en relación a las propuestas desarrollistas del momento que implicaban el cambio cultural, el cambio de la cultura como pérdida del etos cultural. Eso está planteado en Kush. El tema, por supuesto, esto que estás planteando en tu pregunta, no lo podría responder desde Kush, pero sí podríamos decirlo, por ejemplo, desde el planteo de Fratelli Tutti, donde yo también descubro que hay cosas de Kush, por ejemplo, allí, y también de Scanone. Cuando habla de la universalidad, no dice la universalidad situada, pero habla de la universalidad y de la localidad. Y cuando dice que lo local nos permite tener ese pie en la tierra para no perder las características propias de la cultura, pero abriéndonos a lo universal, porque si no quedamos cerrados en nacionalismos. Parece que es interesante esta idea. La globalización, perdón, no está reñida con la localidad, eh, al menos como está planteado en Fratelli Tutti, donde yo reconozco que hay también una influencia de esta idea de pueblo y los pueblos, eh, de Kush como categoría mítica. Bien. Nos piden la cita de la entrevista de donde Francisco cita a Kush, creo que es la que le hace para la revista jesuita, ¿no, Ariel? No, la cita está en el libro de Conversaciones con el Papa Francisco de Bolton, que ahora te lo digo completo a la cita. Es de 2018 el libro. Se llama, porque el problema es que puse una forma de citación en donde no lo veía completo. Se llama, eh, bueno, no lo encuentro en este momento. Bueno, igualmente, Política y sociedad. Política y sociedad. Conversaciones con Dominique Bolton, de Editorial Encuentro Madrid 2018. Y el libro que le citaba sobre las religiones nativas es este. Es una edición post-mortem editada por Elizabeth Lanata de Kush, la esposa de Rodolfo, fallecida recientemente el año pasado. ujú. También este librito, que es muy pequeño, está en las obras completas editado por Ross. Quiero decir también en este punto que he usado un texto que está en el archivo de la biblioteca Kush en el Maimará, que pude acceder a él gracias a las gestiones de Pepe Tassat con la gente del archivo, que lo recomiendo. Se llama este, 4 conferencias para una mística americana. No tiene fecha, hay 2 versiones, una limpia, una versión limpia, mecanografiada, y otra versión mecanografiada con anotaciones de Kush.
algunas de las ideas que he ido diciendo ahora sobre la religión del pueblo y el pensamiento popular están tomadas de estas 4 conferencias para una mística americana. Bien. Bien, gracias Ariel. Acá pregunta Darío Pulfer. Mencionó que alguien había nombrado despectivamente a la corriente teológica de la liberación argentina como del pueblo. ¿Quién fue? ¿Cuándo? ¿No se usaba antes la denominación de teología de la liberación histórico-cultural o simplemente rioplatense? No, el mote de teología del pueblo lo utilizó Juan Luis II, el teólogo jesuita uruguayo, para criticar a la teología de la liberación. La teología de la liberación que se venía haciendo por esta zona del Río de la Plata, de este lado del Río de la Plata. Este, eh, por eso es que dije yo que empezó siendo una de, teniendo una connotación negativa, pero después se apropiaron de esa concepción. La idea de una filosofía y de una teología histórico-cultural es propia de Scannone o de una teología inculturada. Es propia de la elaboración de Juan Carlos Scannone, que dicho sea de paso, nunca hizo una teología, sino que es una filosofía de la religión, que después algunos teólogos quisieron ganárselo para su redil, pero él siempre dijo que más que filósofo, más que teólogo, es un filósofo. No te escucho. ¿Soy yo ahora? Soy yo. No, soy Ah, yo. bien. Me olvidé de desmutearme, perdón. Dos preguntas relacionadas que dice, ¿están los dioses innombrables en el sincretismo? Y la otra es, ¿el estar de lo absoluto puede entenderse como un paneteísmo? Bueno, claro, sí. Tanto decir sincretismo, que las religiones son sincréticas o que son panteísmo, es visto desde otra concepción teórica, desde otra teología y desde otra filosofía. Ciertamente para un pueblo originario, un sujeto de un pueblo originario, ese Dios al que venera, en el que cree y que le da sentido a su vida y que está en la tierra, en el río, en la montaña, en el granizo, no es un panteísmo. Esa es una elaboración teórica nuestra, es como lo que decía Kush cuando en el diálogo sobre las religiones nativas se está discutiendo con el teólogo y con el misionero y con las teologías institucionalizadas, que ven en los otros, perdón, que no ven en los otros lo que ellos están sistematizando, porque son teologías que bajan a la experiencia y la conforman, y no teologías que parten de la experiencia de las religiones nativas. Yo no usaría la categoría sincretismo porque es despectiva. Yo diría más bien que se dan elementos que influyen en las religiones nativas a partir de los procesos de evangelización, inculturación, lo que sea, pero que esas concepciones religiosas no son sincréticas. Eh, viven sin tensiones en la unidad de sentido de múltiples creencias. Y tampoco podríamos decir que es un panteísmo. La Pacha, que los pueblos originarios crean en la Pacha, no es una cuestión panteísta. Aunque ciertamente se acuerdan cuando fue el sínodo panamazónico en Roma, hubo manifestaciones porque habían puesto la Pacha en el Vaticano y parecía que era un atentado contra el Dios único, uno y trino. Es decir, desde una determinada teología y filosofía, ciertamente que creamos en la tierra el sol, los astros y el granizo como dioses innombrables, no entra en nuestras categorías. Pero que no entre en las categorías no quiere decir que sean realidades que dan sentido a la religiosidad y a la vida de la gente. Bien. Acá hay una pregunta que hace Mónica que dice, ¿el pueblo se sabe, se refiere, se habla del pueblo? Entiendo que va por el lado si se puede ser comprendido lógicamente, ¿no?
Sí, claro, el pueblo puede ser comprendido lógicamente, de hecho hay concepciones lógicas de pueblo, que son los que elaboran los filósofos, los que elaboran los teólogos, los que elaboran las políticas públicas. Esa es una concepción lógica del pueblo. Una concepción mítica del pueblo es cuando el pueblo sabe que está, no sabe qué es, sabe que está siendo pueblo. No hay una reflexión sobre sí mismo, sobre el pueblo. El que reflexiona sobre el pueblo es el filósofo, el teólogo, el político, el sociólogo, el comunicador, pero el pueblo mismo está. Bien. Una nota bibliográfica, nos preguntan en qué revista de Hechos y Ideas aparece la mención de Cuya al desarrollismo. Creo que dijiste año 74, ¿puede ser? Sí, no lo tengo ahora a la mano. Este, Prometemos empezar con la cita. El sí, martes que viene empezamos con la cita. Les sí. traemos la cita textual, pero me parece que era del año 74. Sí, ahí la estoy buscando. Si me esperan un segundito. Sí, Mientras te voy leyendo, dale. Laura Mansur se ataja y dice, no sé si cabe esta pregunta, Ariel. Dice, ¿cómo se da la fagocitación del ser por el estar en el aspecto religioso en nuestros pueblos originarios? No la comprendí. A ver, la fagocitación. ¿Cómo se da la fagocitación del ser por el estar en el aspecto religioso en nuestros pueblos originarios? Y está más presente que nunca. Fagocitan las creencias impuestas, o si no impuestas, al menos que han bajado y no han podido ser inculturadas y apropiadas por sí mismos, por sí mismas, y las han fagocitado. Por ejemplo, eh, pongamos un caso que es paradigmático, que es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, a ver, la revelación de la Virgen de Guadalupe asumida por el pueblo no es una virgen reina de un palacio europeo, es una virgen morenita como ellos. Claro. Es decir, ahí el pueblo y la religión del pueblo fagocitó el ser que venía, por decirlo así, o una creencia que venía de fuera y la transformó a partir de su propia cultura, su etos cultural. En otros casos también podemos ver lo que ocurre en los grandes conurbanos o en el relato de, por ejemplo, de Kush sobre el fenómeno de la cruz, por ejemplo, que algunos también lo identifican con la cruz católica, pero la cruz no es la cruz que aparece en los pueblos originarios, no es la cruz católica, es la cruz propia de los fenómenos atmosféricos, de las constelaciones, no sé, de los cruces de los caminos. Hay una simbología de la cruz en los pueblos originarios que estudia Kush en el norte argentino, en Bolivia y en Perú, que son preexistentes a la evangelización y a la colonización. Por lo tanto, el proceso de fagocitación es de alguna manera también una regurgitación de algo nuevo a partir de lo que se ha ingerido, que es distinto a lo precedente. Es una forma nueva. Por eso en los términos de la sociología de la religión de la época inmediata y posterior de Kush, se llamó religiosidad popular y después catolicismo popular latinoamericano. Ujú. Bien. Acá Pablo Adrián Vázquez nos acerca el texto de Cuyo, está en revistas Hechos y Ideas, número 7, noviembre y diciembre del 74, de Excelente, 1974. Así que ahí ya ¿sí? está resuelta. Excelente, muchas Eh, gracias. y ahí Laura también complementa lo que vos recién planteabas, alguna pregunta, dice, por ejemplo, en el diagrama de Pachacuti hay notas en español del padre Ávila, por ejemplo. Ujú. Entonces, aclara un poco nuestra línea, misma línea.
Bueno, estamos llegando a la hora como para cerrar. Yo no sé si damos como para unas últimas preguntas, Juan Manuel, perdón, Juan Martín. En principio, recordemos que el martes 25 no tenemos el encuentro, que nos volvemos a encontrar el martes 1 de junio a las 18 horas con Pepe Tassat. Y mientras, para vos, Ariel, dice: ¿en qué medida se puede interpretar el pensamiento de Kush con relación a la religiosidad andina en el contexto de la decolonialidad o la descolonialidad? Bueno, yo no he hecho ese trabajo de interpretación, sé que hay algunos que lo están haciendo, pero yo creo que el trabajo pionero de Kush sobre el mundo andino, sobre todo en la región del norte argentino, Bolivia y Perú, puede ser muy inspirador para los estudios actuales de colonialidad, sobre todo porque tiene estas categorías que pueden resultar muy interesantes para comprender lo que está ocurriendo en este momento. Bien. Esta última pregunta nos la hacen desde Oruro, Bolivia, y queremos destacar además que en Zoom hay gente de Ecuador, Bolivia, Perú, Uruguay, Brasil, a los que saludamos y a las que saludamos. Especialmente había gente de España, el anterior encuentro hubo alguien de Australia, así que nada, estamos como conectados también con nuestra patria grande, acá está de Australia también. Eh, bueno, si les parece, Darío, Ariel, no sé si querés hacer alguna reflexión final. Si no, en principio volvemos a agradecerte en nombre de la pastoral, Ariel, el encuentro de hoy. Realmente nos llevamos también a una serie de incertidumbres, de tarea más allá de la bibliografía como para leer, recomendada, y para seguir pensando también este componente indispensable del pensar como popular, el pensamiento religioso, el pensamiento mítico y sobre todo este tema que vos desarrollaste en extenso acerca de cómo pensar, cómo ser, y sobre todo cómo estar, estar siendo pueblo, ¿no? Este concepto que me parece fundamental como para trabajarlo desde las actividades que desarrollamos cada uno de nosotros. La última encuentro con Pepe Yassat va a ser un poco un desafío de por qué seguir pensando a Kush, digo, pensar la actualidad del pensamiento de Rodolfo Kush. Así que los esperamos a todos, a todas, el martes 1 de junio, a las 18 horas, nuevamente en el mismo link del Zoom. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, hasta el otro martes. Bueno, gracias.